vemos las postales, las fotos, los videos, la amplísima participación acá también en Cava, de distintos sectores de trabajadores, trabajadoras de la sociedad, de la misma universidad, ¿no? Miles y miles de estudiantes que acompañaron la marcha universitaria con esta consigna: mi ley, cumplí con la ley, básicamente, pero además que tenía un contenido político fuerte, porque estamos haciendo política. Cuando el gobierno dice la marcha es política, y sí, es sumamente política, porque es nada más y nada menos que el cumplimiento de una ley, si eso no es hacer política. Y además, nuestra consigna fundamental era por la educación, la universidad y la ciencia nacional, que hoy están siendo fuertemente atacadas. El día anterior a la marcha universitaria nos encontramos con este decreto el 20/26, firmado por Caputo y por Adorni, con un recorte importantísimo al presupuesto 2026 que se aprobó en diciembre del año pasado, y que ese recorte viene sobre salud, educación y universidad, como lo más importante a recortar. Bueno, la motosierra sigue y sigue sobre políticas públicas. Entonces, bueno, nada, la marcha de ayer tenía ese significado del cumplimiento con la ley, básicamente, que tiene que ver con la democracia, con un poder ejecutivo que no cumple con la ley que sanciona el Congreso, que el Poder Judicial le está diciendo que debe cumplir, pero además diciéndole basta de recortes sobre funciones fundamentales que tiene que tener el Estado, como son la educación y la universidad. Pero ¿crees que el gobierno tomó nota? Porque no pareciera que al gobierno le importara mucho lo que pasó ayer, y al contrario, me parece que va a seguir pisando el acelerador en esta cuestión de la motosierra y la universidad. Sí, es así, es como una ceguera o un no querer ver, más que una ceguera. Nosotras vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir en la calle, y si no hay respuesta satisfactoria, el plan de lucha va a continuar. Esto es una realidad. El bolsillo del docente, de la docente y de los compañeros y compañeras no docentes también, ¿no? O sea, esto es de todos los trabajadores de las universidades nacionales, no dan para más. Y esto es hoy, es ahora, no es más adelante. Por lo tanto, si no hay respuesta del gobierno después de esta masividad, de esta cantidad de almas que marchamos en todo el país, obviamente nuestro plan de lucha va a continuar, porque por un lado o por otro la universidad se viene vaciando, ¿no? La cantidad de despidos, ayer en uno de los canales decían la cantidad de docentes que ponían de ejemplo la UBA en facultades, pero me llamó la atención, por ejemplo, en ciencias exactas, más de 400 docentes renunciaron. Esa es la situación que se está viviendo en la universidad, con estos salarios de miseria, o la tapa de uno de los diarios, ¿no? La tapa de Clarín, con este docente que hace Uber, que es un ejemplo de tantos y tantos que están en esa misma situación, llevando adelante emprendimientos familiares. Además, bueno, esta es la realidad de lo que se vive hoy en la universidad, y como digo, no, nosotros vamos a continuar en la pelea para que nuestros salarios se mejoren. Secretaria, sobre la postura del Ejecutivo, el presidente de la Nación, ayer veía que luego de la marcha reposteabas, como siempre, en redes sociales, en X sobre todo, diciendo que no era una defensa del presupuesto, sino que era una defensa del curro, lo que estaba pasando en las calles. ¿Qué le genera eso? Sí, usted sabe que justo ayer veía un recorte de una entrevista a Álvarez, ¿no? Al subsecretario de Políticas Universitarias. Le preguntaban puntualmente esto, ¿no? Porque ellos denuncian, tenemos cientos de curros. Entonces, puntualmente le contestaban, bueno, deme un ejemplo de curro. Entonces le dice,
Bueno, no, ejemplo de curro no tengo ahora, pero hay. Son construcciones falaces que se hacen a partir de eslogan, ¿no? O sea, porque si vemos desde que el gobierno asumió, la justificación para cerrar secretarías, oficinas en el Estado Nacional es que todos eran curro. Es un curro la economía, la agricultura familiar, es un curro en la universidad hay curro. Bueno, puntualmente le preguntaron, deme un ejemplo de un curro. Sí. Y no tienen ejemplo, o sea, son frases e ideas que se tiran, pero que después no tienen un sustento en las auditorías, el gasto por estudiante. Bueno, 20 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen con lo más importante de lo que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja. 20 grados 8 décimas la temperatura a esta hora en La Rioja capital, se entendió, ¿no? La temperatura, ahí está. La humedad 38%, la presión atmosférica medida en hectopascales de 965, el viento sopla del sector sudoeste a 10 kilómetros por hora y la visibilidad es de 15 kilómetros. El cielo está totalmente despejado, un sol radiante tenemos. La máxima prevista para hoy, 22, o sea, mucho más de lo que tenemos a esta hora, como que no va a subir la temperatura, pero bueno, estamos bien, bastante lindo. Para mañana jueves, por ejemplo, mínima de 6, máxima de 23. Para el viernes, mínima de 8, máxima de 22. Para el sábado, mínima de 9, máxima de 21. Para el domingo ya ahí vamos a notar un leve descenso de la temperatura, pero va a bajar. Domingo mínima de 7, máxima solo de 15 grados, comparado a los 22, 23 que tenemos ahora, y sí, se va a notar un poquito, pero va a ser el día más frío. Después el lunes ya tenemos máxima de 17, martes máxima de 18, y así va a seguir aumentando paulatinamente. 23 pasaron de las 13 en todo el país. Vamos con los títulos nacionales, en este caso de www.mediosrioja.com.ar. Coan, estoy de acuerdo con el fondo de este gobierno, no con las formas. En una reciente entrevista, Alberto Coan, ex secretario general de la Presidencia y actual director de la Casa de La Rioja de Carlos Menem, dialogó con Medios Rioja, donde analizó la gestión de Javier Milei y la actualidad política y social de Argentina, con una mirada que equilibra el respaldo a la dirección económica y críticas al estilo de gestión. Coan dejó definiciones clave sobre educación, minería y el futuro del peronismo. Álvarez, se pueden juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue estando ahí. Además, el subsecretario de Políticas Universitarias añadió: la ley nació muerta para mí porque viola el primer principio, que es el presupuesto. En este caso estamos hablando del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien señaló que pueden juntarse 100.000, 1 millón o 5 millones de personas en referencia a la multitudinaria marcha universitaria, y añadió: pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí, o sea que calificó como que es el divino botón las marchas que están haciendo, porque el nivel de la restricción presupuestaria sigue estando. Bueno, parte de los títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Y esto también lo decíamos en la mañana de hoy en Puntos de Vista. Milei quiere que Fátima Flores sea candidata. Fátima Flores habría sido convocada para ser candidata de La Libertad Avanza. Esto lo anunció Ángel de Brito ayer a la tarde en su programa. Parques nacionales, Milei recortó 2.500 millones hasta en zonas arrasadas por incendios. El ajuste impulsado por el gobierno nacional alcanza a 46 áreas protegidas y amenaza a partidas destinadas a brigadistas, prevención de incendios, controles ambientales y mantenimiento turístico.
se anota para 2027 y desafía a Kicillof en el peronismo. El dirigente sanjuanino se convirtió en el primer rival peronista que enfrentaría a Axel Kicillof y defendió la necesidad de ordenar al justicialismo mediante elecciones internas. Diputados presiona para interpelar a Adorni. La Cámara de Diputados intentará sesionar este jueves 11 para debatir una serie de proyectos que apuntan directamente contra el ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito. Kicillof defendió la universidad pública frente al ajuste de Milei. Es una herramienta de igualdad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se sumó al reclamo de la marcha federal universitaria y apuntó contra los rectores y contra los recortes presupuestarios del gobierno nacional. Milei quedó penúltimo en el ranking de presidentes de la región. La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar un fuerte deterioro en América Latina. Según el último relevamiento regional, en este caso de Global Data, el mandatario argentino cayó al puesto 16 entre 18 jefes de Estado evaluados y quedó entre los presidentes por valorados, los peor valorados, en este caso, de la región. Bueno, 27 minutos pasaron ya de la hora 3 en todo el país. Otra de las notas relevantes que hemos tenido en esta mañana es con Elena Alonso, que es economista y especialista en finanzas, por el tema de que crecieron los deudores zombies. Personas que sacan préstamos en billeteras virtuales y quedaron atrapadas en deudas imposibles de pagar. Esto nos decía al respecto. Bueno, bien lo decías vos de este fenómeno de las billeteras virtuales que empezó hace unos años atrás, ¿no? Como una cuestión que nos resuelve la forma de pagar y de gestionar la plata, también de invertirla, porque muchos empezaron a invertir con sus reservas de plata ahí en las billeteras virtuales, pero ha traído también esta cuestión negativa de que también por un poco digamos, de querer ganar clientes, las billeteras virtuales te ofrecen créditos inmediatos, rápidos, ¿no? Tenés 200, 300, de acuerdo a la capacidad de pago o al mínimo análisis que hace la app, te da créditos y la gente empezó a tomar, el promedio a veces es de 6 billeteras por persona, lo cual imagínate que si en cada billetera vos tomás un préstamo, ¿no? Vos tenés, digamos, un endeudamiento que antes no tenías y que es como decís, hay una situación que digo, bueno, como es una billetera virtual, no va a tener tanta injerencia si no pago, porque creo que no está regulado. Y todas las billeteras virtuales son entidades financieras, lo cual reporta al Banco Central cuando vos tenés una incobrabilidad. Como cuando vos vas a usar la tarjeta que te vende el mismo supermercado, que te ofrece el mismo supermercado. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Durante mucho tiempo, con la inflación alta que teníamos y las tasas que estaban un poco bajas y un poco intervenidas por el Banco Central, o bastante intervenidas, se sale el Banco Central de intervenir las tasas. ¿Qué es esto? No le pone un techo, ¿no? Entonces el crédito a las personas empezó a subir. La tasa que hoy para sacar un crédito es una tasa que todavía no baja, como baja la tasa de interés que te paga la billetera virtual, ¿no? Sí. Esta sensación de quiero un préstamo, me endeudo a caro. Y la inflación que empezó a bajar, entonces ya no te convenía usar el crédito para comprar como antes, ¿no? Hubo un tiempo que no sé si se acuerdan que vos comprabas con la tarjeta, decías te conviene, porque el producto aumenta un montón y encima la tasa está frenada. Ahora, entonces, Elena, en esta dinámica de las billeteras virtuales, ellos me ofrecen un monto de acuerdo a un análisis financiero que hacen, pero me lo ofrecen en un corto plazo y automáticamente me permite renovarlo. Digo, quizás esto de acceder tan fácil, tan rápido, no tener que ir a un banco, presentar papeles y todo el tramiterío habitual de cualquier préstamo promedio, como nos imaginamos en la cabeza, ¿es quizás un arma de doble filo? Totalmente, es un arma de doble filo. Porque si vos tenés, a ver, hay una falta de educación financiera, yo por eso hago en las redes todo el tiempo esto de educación financiera, de enseñarles cómo leer, ¿no? Tomar un préstamo, cómo hacer algunas cosas más allá de la inversión.
que vos tenés una persona que vos de repente vas a transferir, no tenés plata y te aparece el cartelito de la billetera, toma crédito, es fácil, Claro. solamente hacer un clic, ni siquiera esto, no tenés que hacer fila, no te tienen que preaprobar nada, entonces vos lo tenés inmediato. El costo de eso es muy alto. Cuando yo no tengo una garantía detrás, la financiera me cobra carísimo, 300% de costo financiero. Y el grave problema es que voy renovándolo todo el tiempo. Y otro problema mayor es que mucha gente lo que hace es pagar con una billetera virtual la otra, Sí. y así. Entonces, el capital que empezó por 100, terminás devolviendo 300, 400, y es una bola que después no la podés pagar, entonces ahí aparecen los deudores zombies. Che, no puedo pagar la deuda y ya tengo morosidad informada al Banco Central y no puedo tomar más deuda. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar y empiezan estas personas que no van a poder acceder al crédito durante algunos años y que ya no van a poder pagar lo que tomaron porque no tienen capacidad de pago. Además, ¿no? Elena, buen día, Ivana te saluda, y sumando a esto que decís muy detallado, que no solamente tiene que ver con que el adulto puede acceder a estas billeteras virtuales, a los préstamos, sino también los menores, y con todo esto de los casinos online, con los juegos en red, acceden a esto, o incluso de las billeteras virtuales de los padres y demás. Entonces hace una arma sumamente peligrosa incluso para las generaciones que recién están adentrándose en el mundo. No digo menores, pero digo 18, 19 años. Entonces eso también hace, y después termina recayendo en los padres, que también terminan tomando otra deuda. Es una herramienta sumamente útil para quien lo necesita y te saca de apuro, pero sumamente peligrosa para el resto. Totalmente. Esto es, a ver, los menores no pueden tomar crédito, pero sí, como decís vos, 18 años, que no tenés educación financiera, no tenés un ingreso a veces y tenés que salir a tomar crédito para algo que no sabés o no pensás, o como decían recién esto, decir, elimino la billetera y la deuda no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para que estas cosas dejen de pasar tanto, es la educación financiera, ¿no? A un chico le tenés que explicar y se tiene que hablar de dinero y se tienen que hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta cuestión, el auge de las billeteras virtuales, y cada vez aparecen más, ¿no? Que incluso lo dijo Bausili, dijo, es culpa de la fintech que prestaron un montón de dinero, pero bueno, hay una regulación que tampoco acompañó en ese sentido, y hoy la morosidad es muy alta y está más alta en 20 años por esta situación. Bueno. Entonces, si uno le da una herramienta a un adolescente, a un chico que hoy puede tener a partir de los 13 años, también le tiene que enseñar cómo usarla y uno se tiene que involucrar como adulto en esto. ¿Bien? Elena, te hago sí. una consulta, porque aunque parezca loco, pasa mucho esto de alguien que tenía una billetera virtual y no la usa más. No lo usé porque debía un crédito, entonces ya no la puedo usar más. Me quedó un crédito por pagar que nunca lo pagué y no lo puedo usar más. ¿Cuáles son las consecuencias reales, prácticas de no pagar una deuda que tenés con una determinada billetera virtual? Bueno, vos cuando asumís una deuda en una entidad financiera, la que sea, billetera virtual, el crédito de las zapatillas o la firma, la tarjeta de crédito del supermercado, la que sea, tienen que informar al Banco Central. O sea que si yo, por ejemplo, si vence el 5, el pago que yo tengo que hacer, y yo pago en el día 5 o en los próximos 30 días, yo no he tenido morosidad. Me va a cobrar intereses la tarjeta por pagar fuera de término, pero no estoy dentro del sistema de morosos dentro del Banco Central. Bien. El Banco Central tiene en un apartado, el Central de Deudores, ustedes ponen su quit y les va a aparecer todas las entidades a las cuales le deben plata y la situación en la que están. Uno es esta, que no tengo morosidad. 2, si me paso los 30 días, o sea, si yo vencía el 5 y pasa el 5 del mes siguiente y no pagué, voy a estar en la situación 2. ¿Eso qué hace? Que me baje mi capacidad de endeudamiento a futuro, mi scoring. Esto es lo que se llama el score bancario, el score crediticio, ¿bien? Entonces, lo que me genera es que me deja una mancha
en mis antecedentes y me vaya bajando Bueno, la 35 capacidad. minutos pasaron ya de la hora 13. Lamentable la situación que estamos atravesando, que estamos viviendo, pero bueno, es una realidad también. Hasta las 14 estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la mañana la jornada de Medios Rioja, y en este caso vamos con los videitos. Hay una jubilada que habló porque hay un hospital que cierra en Zárate, otro de los hospitales que lamentablemente va a dejar de funcionar. La jubilada, obviamente, imagínense cómo está, y ella, bueno, es como de alguna manera las representantes o los representantes, en este caso, que se ven afectados por esta situación, y esto es lo que nos decía. Angustiada porque tengo una jubilación mínima. Si no fuera por mi esposo, que tiene un poquito más, y mi hijo que se vino a vivir con nosotros, que nos paga los impuestos, no sé qué sería. Y muchas gracias a esta doctora que está hablando, que nos trata, pero muy bien. La doctora Busto es amorosa, y es cierto, las secretarias en cualquier momento, mi esposo le manda por WhatsApp, ¿viste?, para las recetas, y enseguida contestan, ya la pasan a la farmacia, y así. Pero es ayuda entre nosotros. Que si la doctora, nada. si la doctora empieza a tener problemas para, digamos, monetarios, va a tener que dejar a las secretarias afuera, va a tener que echarlas, y entonces a vos que cuando necesita... Y yo también, porque es toda una cadena. La cadena, ¿sabes? Son los maestros, son los profesores, son los que les cierran una fábrica y después se quejan porque duermen en la calle y no les alcanza para un alquiler. Bueno, sigue el escándalo con el tema del paro de colectivos en Buenos Aires. En este caso habló un chofer de la línea 148 y lo que argumentó es insólito. No tienen baños. Habían compañeros que tenían que hacer sus necesidades, y vos no podés hacer las necesidades arriba en colectivo ni tampoco en la calle. ¿A qué te referís? ¿Que acá no tienen un baño, por ejemplo? Te explico, nosotros tenemos varias cabeceras, y en las cabeceras que teníamos que tener no hay baño ni cabecera, porque ya no hay. Las que teníamos estaban, pero se las tomó otra empresa que las alquiló. Nosotros nos quedamos sin cabecera. Entonces vos cuando llevas al final del recorrido tenés que tener una cabecera para ir a hacer pis, para ir a hacer caca, hacer tus necesidades, y no las teníamos. Estábamos en la puerta del cementerio, contra el paredón, en Solano, bajo la lluvia. Solano es un lugar que concurre mucha gente, es un centro, y vos no podés estar haciendo tus necesidades al costado del colectivo cuando pasan familias, gente, somos gente, tenemos dignidad. Entonces se empezó a mandar la gente que tenía ganas de ir al baño, acá, que acá tenemos baño. Y cuando empezó a ingresar la gente acá, el tipo se enojó, venía un coche acá, le sacó la llave y dijo no sale más nadie. Y después, bueno, desde ese momento, que fue el día lunes, si no me equivoco, el martes nos presentamos, no nos dejaron entrar a trabajar. Hoy es miércoles, no nos dejan empezar a trabajar y ellos nos están negando la salida de trabajo. Bueno, vamos a mostrar ahora el siguiente videíto, cómo recibieron a Donald Trump en China. El presidente de Estados Unidos llegó a Beijing para una cumbre con el mandatario de Xi Jinping. El objetivo es mejorar las relaciones bilaterales y tratar el conflicto bélico con Irán. Así lo recibieron. Bueno, en este momento lo estamos viendo cómo puede ahí descender, cómo va bajando del avión el presidente Donald Trump. Te reiteramos, el motivo de este viaje es para, bueno, tener una reunión, para una cumbre con el mandatario Xi Jinping, y el objetivo es mejorar las relaciones bilaterales y tratar el conflicto bélico con Irán. Les cuento un poquito porque este videíto no tiene audio. Vamos al próximo, chicos. Esto ocurrió en una escuela de Bragado. Lo decíamos, lo comentábamos, lo mostrábamos en puntos de vista también. Como este es el resumen, obviamente lo reiteramos. Resulta que había unos chicos de la escuela de Bragado que estaban juntando dinero, estuvieron recaudando durante todo el año para poder hacer finalmente el viaje de egresados. La persona que estaba a cargo de hacer
recaudación era justamente la preceptora del establecimiento, quien finalmente, terminó engañándolos, diciéndoles que la empresa que los iba a trasladar, la aerolínea, había suspendido la fecha, había cambiado la fecha. Entonces, de esta manera fue dilatando la situación, hasta que finalmente no le quedó otra que confesar y les dijo que lamentablemente se había patinado el dinero. Esto es lo que decía una de las hermanas de los damnificados. Los chicos tenían un viaje escolar planificado, ellos tenían que viajar en noviembre del año pasado. Primero la preceptora encargada de recolectar el dinero y de organizar el viaje dijo que el viaje se posponía por una cuestión de la aerolínea que había reprogramado el vuelo. A fines del año pasado hubo muchos inconvenientes con las aerolíneas y esta persona se dio el lujo de falsificar un documento de la aerolínea, que fue lo que envió a los padres eso. Elaborado. Sí. Como es un viaje escolar, después en diciembre, enero, febrero había receso escolar, así que finalmente cuando volvieron las clases en marzo, dijo que los chicos viajaban en abril, y en abril ella empieza a desaparecer. Primero manifestó que había perdido el teléfono institucional en el que estaba en el grupo de WhatsApp con los papás, y después se tomó una licencia por enfermedad. La licencia es previa a que la descubran. Exacto, sí, ella no estaba yendo a trabajar. Exacto, sí, y cuando deja de contestar los mensajes, incluso de su teléfono personal, las autoridades se acercaron el martes de la semana pasada a su casa y ahí ella les terminó diciendo que se patinó el dinero del viaje de los chicos. Dos jóvenes en moto y sin casco chocaron contra un local. Esto ocurrió en Caseros. Iban a toda velocidad y destruyeron un comercio de ropa. Todavía es como que vengo y no caigo de que el local esté todo destruido, que queremos trabajar con normalidad, no sabemos cuándo va a arreglarse todo. Respuestas de todo lo que pasó. Contame, vos estabas acá, ¿cuándo empezaste a saber que esta moto ya no paraba, que venía directo contra el local? No, yo estaba del otro lado, acá, 1,5 metros más o menos. Yo estaba un ratito antes en la barra, haciendo contenido, y en lo que me siento escucho el ruido, y cuando salgo era acá, yo pensando que era afuera. Y nada, y quedé paralizada. Yo no sabía cómo reaccionar. ¿Qué dijeron estas dos personas? ¿Una de ellas era menor de edad? Sí, ninguna de las dos dijo nada, quedó todo en silencio hasta que se terminó todo y nada. La chica se fue enseguida. La que estaba enseñando a manejar se fue. Enseñando a manejar se fue y no apareció más, y quedó la otra, la menor, que era la que estaba aprendiendo a manejar, decía. ¿Qué dijo? Porque aparte estaba herida, ¿no? Hay manchas de sangre, veo que hay en el sillón. Sí, una de las chicas, no sé cuál exactamente, se había roto el tabique y se rompió la mano, y no sé si tuvo alguna lesión más, pero sí, muchas manchas de sangre en el sillón, en el piso, casco, la ropa. Esta ropa que está ahí separada es de la sangre. Sí. Dios mío. 17 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Otra de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja es de un tema que realmente es tremendo, es terrible, porque no solamente provoca un montón de siniestros viales, sino que además también estamos hablando del maltrato de ellos, y en este caso estamos hablando justamente de los animales. ¿Cuáles son las responsabilidades legales que pueden recaer sobre los propietarios de los animales sueltos? Por esta nota, por este tema, hablamos con el abogado Mario Fuentes, y esto nos decía. Danos un poquito qué dice la ley, pero más allá de eso, qué sucede en la práctica en estos casos, Doc, por favor. Matías, lo primero que tengo que decir respecto a esto es que muy poco se habla, es verdad, y muy poco se habla también porque es muy poca la repercusión judicial que tiene estos hechos, que son gravísimos, porque lamentablemente no vemos un actuar consecuente con estos hechos. Es decir, tenemos una figura penal, una figura civil también, pero que en la justicia penal en La Rioja no tengo conocimiento de que se haya llevado a juicio o se haya imputado a una persona por este tipo de lesiones, o en este caso homicidio, ¿no? Porque es una figura de homicidio culposo previsto en nuestro Código Penal. Después de dicho esto, tengo que remarcar que hay dos tipos
o hay que diferenciar, mejor dicho, lo que es la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, o sea, son dos vías distintas en cuanto a la ley. La responsabilidad civil, sí, obviamente responde el dueño o guardián o quien tenía cuidado ese animal, debe responder por los daños y perjuicios, obviamente, ocasionados por este siniestro, porque realmente, digo yo, no es un accidente, es un siniestro, porque obviamente un accidente es un hecho que se puede, un hecho imprevisto, que no podemos evitarlo. En este caso, es un hecho evitable si se toman, ¿no?, las medidas necesarias para que esto no suceda, las medidas adecuadas para tener el animal en su sitio y para que no ande en la vía pública o en este caso en una ruta. ¿Y penalmente? Mire, existe la responsabilidad también penal por ser el dueño de ese animal y por no haber tomado los recaudos necesarios, es decir, la creación de un riesgo jurídicamente reprochable. Eso es lo que dice nuestra jurisprudencia, o sea, no lo digo yo, existen casos ya a nivel nacional donde hay jurisprudencia sobre esto. En Buenos Aires, la Cámara de Casación Penal en el año 2020 confirmó un hecho que le llegó ahí en vía casación, que determinaba esta responsabilidad penal al dueño o guardián del animal. O sea, Mario, para que quede claro, supongamos, yo crío caballos, tengo caballos en mi casa queda cerca de una ruta, una calle, una avenida, lo que sea, y se me escapa un caballo, y eso ocasiona que alguien lo choque y esa persona pierde la vida. ¿Yo podría ser juzgado y eventualmente condenado por un delito de índole penal? ¿Y cuál sería ese delito? Sí, por supuesto, Matías. A ver, en ese caso hay que determinar las responsabilidades, obviamente, es decir, si la persona fue apercibida de que ya existía este hecho y no tomó los recaudos necesarios, hay que ver en ese momento cuáles son los medios de prueba, es decir, por eso, pero tiene él la responsabilidad de cuidar ese animal para que obviamente no produzca ese riesgo que sea jurídicamente reprochable. En el caso de que no haya tomado esas medidas, obviamente puede ser imputado, ya sea, muchas veces se trata de hechos que no llegan a la muerte, como este último suceso que fue un hecho lamentable, pero hay otros casos de lesiones, entonces va a responder eventualmente por esas lesiones o por ese homicidio en el caso de que la persona fallezca. Lo que pasa es que, como decía usted, no hablamos mucho de esto porque por ahí en nuestra provincia los fiscales no tienden a investigar este hecho o a imputar penalmente, y bueno, va a ser hasta que esto sucede, porque lamentablemente pareciera que somos hijos del rigor, es decir, en cuanto a las personas que deben actuar y cuidar de esos animales. A todos nos pasó, creo que a la mayoría, cuando venimos viajando, más por Ruta 5, es impresionante los animales sueltos, caballos, vacunos, que hay en las rutas. Entonces, ahora, doctor, alguien tiene que ser responsable de esto y un fiscal una vez por todas debe actuar e imputar a esta persona para que tomen las medidas necesarias y no produzcan estos siniestros. Perdón, doctor, si el fiscal actúa, como usted dice, se decide actuar y avanza penalmente, ¿de hasta cuánto puede ser la pena del dueño de un caballo, de un animal que provoca una muerte en una ruta? Es un homicidio culposo, tiene una pena máxima de 5 años de prisión. 5 años. Eso es lo que establece nuestro Código Penal para los homicidios culposos. Además, déjame decir, Julio, que existe normativa también provincial que no se respeta, un código de falta. Hay una ley específica que es la 5788 que regula estas cuestiones de animales sueltos, porque usted ve por ahí en la vía pública, acá en la misma ciudad, suele suceder mucho en la zona del Parque de la Ciudad, que andan caballos sueltos, uno lo puede ver por ahí, y viene la policía y los lleva, ¿no es cierto?, los lleva a esos animales, identifica al dueño a través de esa señal, la señal que tiene el animal, la marca, y ese propietario paga una multa. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso está regulado en la ley, no se cumple muchas veces y pasa este tipo de siniestros. Rige el mismo ejemplo para otro caso muy común, que es el perro que se escapa o la mascota doméstica, no digo los gatos, porque los gatos son más independientes, pero el perro que se escapa de la casa,
cruza la calle, alguien que viene manejando en moto no lo ve, lo atropello, por esquivarlo se cae y se golpea. ¿Sería el mismo caso particular que estamos hablando? Exactamente, Matías, y recién me sacaste la palabra a la boca porque iba a ir a ese punto. No nos vamos por ahí al caso ya mayoritario, ¿no? Que los animales sueltos en la ruta. Estos hechos de animales también, de canes, existen y por ahí también pasa lo mismo. Generalmente por desconocimiento la persona no denuncia o no demanda una reparación civil, cuando es el mismo caso, exactamente igual al que le estoy mencionando. El dueño o guardián debe responder. Déjame mencionarte de este punto un caso de jurisprudencia nacional que hubo en el año 2020, el caso Bajal Martín, en la provincia de Buenos Aires. 50 minutos pasaron ya de la hora 13 o 10, nos separan de las 14, como más les guste. Estamos en vivo nosotros los últimos minutos y vamos con la parte de títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. Crucero Ambition en cuarentena, confinan a 1.700 personas en Francia tras la muerte de un pasajero. La embarcación de la compañía, en este caso se encuentra retenida en el puerto Burdeos tras el fallecimiento de un viajero y el contagio de decenas de personas. El ejército colombiano abatió a 7 miembros de la guerrilla. El ataque se produjo en una zona vital para la organización guerrillera, según confirmaron altos mandos. Donald Trump llegó a Pekín en visita de Estado a China. Invitado por el presidente Xi Jinping, con quien sostendrá una reunión cumbre, el mandatario norteamericano se quedará hasta el viernes 15 de mayo y justamente en los videitos más virales estábamos viendo cómo llegaba el presidente y cómo era recibido. El sospechoso del presunto intento de asesinato a Donald Trump se declaró inocente. Estamos hablando de Cole Thomas, de 31 años y residente de Torrance, California. Compareció ante un tribunal federal en Washington. Hantavirus, una turista francesa dio positivo tras ser evacuada del crucero. Una mujer francesa que viajó a bordo del crucero MV Hondius, afectada por hantavirus, dio positivo de la variante andina de la enfermedad durante su regreso a Francia, informó este lunes la ministra de Salud francesa. Papa León XIV agradeció a las Islas Canarias por recibir el crucero afectado por hantavirus. Tras el rezo de Regina Caeli, el sumo pontífice destacó la solidaridad del pueblo canario al permitir el desembarco del buque MV Hondius en Tenerife. Hemos actualizado los datos del tiempo. La temperatura está ahora en La Rioja, capital, 20 grados 8 décimas, humedad de 38%. El cielo está totalmente despejado. Recordemos que la máxima prevista para hoy es de 22 grados y la mínima de 6. Estuvo la operación técnica puesta al aire de la 96.9 el señor Matías Vilanova. Chau, Mati. Estuvo en la puesta al aire de Canal 11, nuestro compañero de tareas Agustín Flores. Mi nombre es Gaby Fernández. Les dejamos un beso muy grande para todos. Nos reencontramos mañana, si Dios así lo permite, para seguir compartiendo más información. No se vayan porque ya llega Sol Rivas con su programa Pulso Urbano. Un beso grande. Chao.
wanna be free. Time